Programa educativo Aprendiendo con Claret. Un hijo del Inmaculado Corazón de María es un hombre que incesantemente se dedica a encender el fuego del amor divino en el mundo. Nada lo detiene. San Antonio María Claret. Soy Cristina Maita del programa educativo Aprendiendo con Claret. Y es un honor el día de hoy compartir con ustedes esta ronda de preguntas y entrevistas a misioneros claretianos educadores, que con su trayectoria son ejemplo para nuestros niños y jóvenes. En el marco del cuarto Congreso Mundial de Educadores de la Familia Claretiana, encuentro que se llevará a cabo del 1 al 6 de noviembre del presente año, queremos desde ya preparar nuestro corazón para este maravilloso encuentro y el día de hoy lo haremos conociendo más a fondo la propuesta de los claretianos frente al Plan Educativo Global que impulsa el Santo Padre, el Papa Francisco. Por eso, escuchemos con atención las experiencias de nuestros hermanos de la familia claretiana. Hermana Dulce María Carvajal, religiosa misionera claretiana. Hermana Fidelina Torres, misionera de la institución claretiana. Padre Enrique Aponte, misionero claretiano. Para dar inicio a nuestra entrevista, con el permiso de nuestros panelistas, me permito citar esta frase. El amor es la más necesaria de todas las virtudes. El amor en la persona que predica la palabra de Dios es como el fuego en un fusil. San Antonio María Claret. Damos inicio a nuestra ronda de preguntas. Hermana Dulce María, un gusto estar con usted. Quiero iniciar preguntándole, ante la realidad que vivimos, ¿qué relación encuentra entre la invitación que nos hace el Papa Francisco en el Pacto Educativo Global con la experiencia que vivió San Antonio María Claret? Un gusto saludarte, Cristina. Interesante tu pregunta. Mira, yo creo que de muchas maneras el Papa Francisco nos está insistiendo en el diálogo, que nace de una actitud de respeto hacia toda persona, del convencimiento de que el otro tiene algo siempre que decirme. Por eso es importante escuchar, ya que allí está la base en lo que sustenta toda nuestra vida. Dialogar entrañablemente es una forma de acogida al otro, propiciando así una cultura de encuentro, un diálogo honesto, sincero y comprometido. Como una característica del padre Claret, por supuesto, que a él siempre ha puesto de relieve su gran sensibilidad para captar el alma popular, su capacidad de entrar en comunión y comprometerse con su pueblo, fruto de sus dones de bondad humana y de gran celo apostólico. La manera de evangelizar de Claret partía precisamente de la visión de la realidad. Sin confianza ni compromiso, realmente nunca podremos llegar a un diálogo para escuchar desde la humildad, para procurar el valor que esa humildad nos trae y así llegar a la persona, a la sociedad y en todos los ámbitos de nuestra propia relación, para que paradójicamente, ante todo lo que el mundo nos llama, seamos nosotros una expresión del diálogo, en ese ámbito que nos indica que la cualidad más importante de un líder y de nosotros como educadores realmente es ser humilde. Tienes razón con eso que dices, haciendo eco sobre todo al Papa Francisco, hermana Dulce, que es importante ser humilde para ser un buen líder. Sí, señora, así es, Cristina. La humildad nos permite conocernos con mayor rigor y tener una visión clara primero de nuestras propias debilidades y limitaciones, la cual podemos experimentar y de esa manera acercarnos al otro para pedir ayuda con humildad, para escuchar a los otros, para aprovechar nuestros talentos, para ponerlos en comunión, realmente, que es lo que nos está llamando el Papa Francisco, a unirnos, a hacer alianzas. Cuando uno escucha a la otra persona con atención e interés, no estamos entonces desperdiciando capacidades. Es decir, estamos creando la posibilidad de la búsqueda del otro. Y precisamente allí está interactuar en el diálogo
dentro de nuestro ámbito educativo. Y así, para nosotros estar allí sirviendo a todos de una forma mejor y de una forma más provechosa. Y en este camino, pues, que nos dice el Papa y que nos está llamando para tejer una gran alianza, no hemos de derrochar la empatía, poniéndonos en el lugar del otro. Y en primer lugar, siendo capaces de ir más allá del otro, hasta llegar a compadecernos. Es una actitud samaritana, como nos ha dicho el Papa muy bien en la Fratelli Tutti. Salir de nosotros mismos y al encuentro de los demás, tomando partida y comprometiéndonos hasta la acción con el otro. Eso es importante. Y eso es una cualidad también muy grande de Claret, compadecerse del otro. Y desde allí emanará un fecundo diálogo y una alianza que será duradera. Esa empatía, en esa empatía también, la compasión y la amabilidad fueron una práctica siempre de nuestros santos padres fundadores, San Antonio y María Claret, que no solamente en Cuba, también en el sur de España, vio las consecuencias sociales de los pecados personales, la esclavitud, la dominación del hombre por el hombre, como era la calumnia de todas las opresiones. Él mismo en la carta al padre Esteban Salas le dice: los propietarios de negros son enemigos de misioneros, religión y moralidad. Esa es una visión importante de Claret. La tenía muy presente. Esa visión de los males del mundo provoca entonces esa reacción de ese misionero apostólico que era Claret, reconociendo una evangelización que en su tiempo no tenían respaldo de la doctrina social de la Iglesia, ni una crítica científica, ni de una sensibilidad social. El padre Claret solo denunció desde el púlpito, desde los escritos, desde la práctica, sobre todo del testimonio. Y así escribió libros sobre agricultura, organizó una granja modelo, creó cajas de ahorro para facilitar los medios de trabajo, procuró que funcionara en la cárcel una escuela de artes y oficios. También en Cuba escribió una gran batalla de libros en favor de la familia. Y además otra cosa, él se organizó con otras personas, haciendo alianzas, fundó congregaciones religiosas para ayudar a las niñas de la época en Cuba, a la misionera religiosa de María Inmaculada. Y todo eso fue producto de ese gran celo apostólico, de la lectura que el padre Claret hacía de la realidad desde su corazón, desde ese impulso que los llamaba a co-crear una sociedad buena y mejor. Muchas gracias, hermana Dulce. Y ahora, siguiendo con esa interesante conversación, escuchemos a la hermana Fidelina. Hermana, en ese contexto al que nos invita Claret y el Papa Francisco, ¿cómo podríamos hacer un trabajo en conjunto? Es decir, hacer con otros, aunar fuerzas para transformar la educación. Gracias por la invitación a su programa. Qué gusto estar aquí. Mira, el pacto nos invita a levantar la vista, a mirar con otros e ir más allá de lo que percibimos en primera instancia. Hay que movilizarse a las bases. No solo debe opinar y trabajar y alcanzar gentes expertos o autoridades, políticos, directivos e instituciones, redes o centros, sino que toda la comunidad educativa debe participar y dar su opinión, hacer propuesta, facilitar la toma de decisiones, incluso los demás ciudadanos del tejido social, y así de abajo hacia arriba, ir tejiendo las líneas maestras que deben vertebrar dicha alianza. Nos recuerda además el Papa Francisco que la búsqueda de acuerdo no es el resultado de la genialidad individual y de pedir los otros que te sigan, sino que dicha genialidad proviene de personas diversas, con diferentes habilidades, conocimientos y experiencias, pero que son capaces de co-crear el futuro entre todos. Este es el proceso de reconstrucción de una alianza que necesitamos en la educación. Hemos de crear estos espacios donde fluya el genio colectivo,
en donde sea posible co-crear. Con todo ello construiremos una cultura de encuentro, una cultura de comunidad, en la que surge un importante sentido de interconexión y también de pertenencia, de formar parte de esa búsqueda en común, codo a codo con muchos. San Antonio María Claret se dio cuenta de la importancia de trabajar con otro, hacer con otros lo que solos no podemos. Para evangelizar al pueblo lleno de sentido humano y de amor evangélico, hizo llegar a él palabra salvadora por las formas tradicionales y sentidas misiones populares. Sus palabras siempre fueron de conciliación y consuelo. Siempre utilizó la cultura del pueblo, la sencillez, la claridad, comparaciones y semejanzas. Y esto lo podemos encontrar en la autobiografía número 222, 297 y 299. La credibilidad de su predicación estaba avalada por la unción del Espíritu, el celo de su caridad y la coherencia de su vida con el mensaje que proclamaba. El trabajo del padre Claret es impresionante, motivador y de un dinamismo misionero, capaz de transformarlo todo. Así es, Cristina. Mira, en los 15 meses en las Islas Canarias, predicó todos los días en Cuba, recorrió las diócesis 4 veces en visitas pastorales. Además, Claret usó formas nuevas de evangelizar: ejercicios, publicaciones, bibliotecas populares y parroquias. Fundó la librería religiosa con el canónigo Caizal. En Cuba repartieron más de 200,000 libros. Procuraba que en cada casa hubiera el catecismo explicado para iluminar la fe de la familia. Por ejemplo, encontramos El Camino Recto, de la que nos habla en su autobiografía número 323-476. San Antonio María Claret fomentaba el apostolado a través de diversas organizaciones, como la Cofradía del Santísimo Inmaculado Corazón de María para la conversión de los pecadores. De esta cofradía nació la hermandad que integraba sacerdotes y seglares. Los sacerdotes se dedicarían a la predicación de misiones y ejercicios, y los seglares a escribir y difundir libros. A la pacificación de las familias, unión de los matrimonios, la rehabilitación de las mujeres perdidas, caridad con los enfermos, encarcelados, pobres, ancianos, huérfanos y viudas. Claret promovió también la virginidad consagrada en el mundo, de manera que nació el Instituto Secular de la Filiación Cordimariana. Misioneros enviados como los apóstoles a anunciar el evangelio a todas las criaturas, pero también viviendo una verdadera vida apostólica. Suscitó otras asociaciones para la evangelización, como por ejemplo la Academia de San Miguel. Promovió la formación de buenos sacerdotes con sus escritos en el Seminario Interdiocesano del Escorial. Vio que la Iglesia no tenía que apoyar en las autoridades civiles, sino en la propia fuerza interior. Por eso promovió la educación de la juventud con sus escritos y ayudó a fundar congregaciones dedicadas a las enseñanzas, como las religiosas de María Inmaculada en Cuba. Hasta estimuló a sus misioneros a ampliar la catequesis con la educación cristiana integral, diciéndole que era el mayor bien que podía hacer a la Iglesia. San Antonio María Claret también educó y evangelizó a través de los dibujos, que él mismo desde niño aprendió en la fábrica del telar de su padre.
Qué testimonio tan profundo el de San Antonio María Claret y el Papa Francisco, quienes nos invitan a trabajar con otro y en el campo educativo sí que es una necesidad. Tenemos ahora al Padre Enrique. Bienvenido. Un gusto que nos acompañe. Ante esta realidad que nos han presentado las hermanas, ¿cuál podría ser la propuesta de la familia claretiana frente al Pacto Educativo Global? Un gusto, Cristina, y un saludo a todos los que nos sintonizan y comparten con nosotros esta maravillosa experiencia del educar. Ante los desafíos y las líneas de acción que brotan y brotarán del Pacto Educativo Global, hemos de actuar, hemos de pasar a la acción con diligencia, compasión y compromiso, sin miedo, tal como nos lo ha repetido tantas veces el Papa Francisco. Educar hoy y mañana es una pasión que se renueva. Él mismo nos lo recuerda cuando nos dice: quiero decirles que no teman a lo nuevo. La educación está dirigida a una generación que está cambiando y por tanto los educadores y también los sistemas educativos están llamados a cambiar en el sentido de poder comunicarse amorosamente a los niños, a los jóvenes que tienen adelante, con sus realidades concretas. Esta invitación del Santo Padre es fundamental, es importante, es esencial. Estos nos van aproximando a la meta y nos dan logros y pistas para acertar en los siguientes pasos y decisiones que debemos ir tomando como claretianos, como familia. Cambiar y actuar amorosamente, como indicábamos anteriormente, respondiendo a las necesidades concretas. Es todo un proyecto de educación diferente al que acostumbrábamos a impedir en nuestras aulas. Avanzar juntos y con decisión hacia una educación humanizadora. Eso es lo que quiere el Papa, eso es lo que quiere el Claret, eso es lo que quiere la familia claretiana. Es por ello que como familia proponemos 6 claves, Cristina, importantes para poder interactuar, para poder apoyar y para poder realizar el pacto educativo que tanto nos ha hablado el Papa Francisco. La primera clave: escuchar a la comunidad de aprendizaje, colocando a las personas en el centro de nuestro quehacer educativo y formativo. La persona es el centro. Segunda clave: la familia, como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que contribuyamos a un futuro mejor. La familia, núcleo central de la sociedad. La tercera clave que proponemos como familia claretiana para la educación: acoger a los más vulnerables para construir una sociedad más fraterna. Ese es un gran desafío. Tenemos que trabajar por todos aquellos que están siendo vulnerados. Cuarto, estamos como familia claretiana invitando a construir un modelo pedagógico que nos comprometa a estudiar para encontrar otras formas de relacionarnos y entender la política, la cultura, la economía, la educación, el progreso. Estamos llamados a pensar una nueva manera de educar. Quinto, trabajar por la salvaguarda de la creación, la justicia y la paz a través del cuidado de la casa común, de lo que tanto nos ha insistido el Papa Francisco. Y ya vemos las graves consecuencias por no cuidar el medio ambiente, por no cuidar la casa común. Y último, nosotros como familia claretiana queremos trabajar en sinodalidad, como una práctica de construir un verdadero modelo de paz, en diálogo, escuchándonos todos y todas. Solo así, Cristina, podemos hacer realidad la propuesta de un pacto global educativo que verdaderamente realice la transformación que tanto deseamos en la comunidad de aprendizaje, siguiendo la propuesta de apostolado que nos trazó nuestro fundador y padre, San Antonio María Claret. La propuesta del Papa Francisco es importantísima. Se basa en la convicción de que la educación es indispensable para impedir la desintegración de la identidad de la persona,
la cual, para crecer y madurar, necesita tener una aldea, es decir, poder contar con una comunidad de personas, de varios sujetos e instituciones a las cuales referirse. Por eso nuestro trabajo lo hacemos como familia claretiana. En la experiencia común que se vive en una comunidad, se deben tener modelos y puntos de referencia para borrar la discriminación que contamina las relaciones e introducir nuevas maneras de relacionarnos que se basan en la confianza y la fraternidad, en un camino de maduración que debe respetar al menos 3 objetivos: poner al centro a la persona que se va a formar según una visión sana antropológica, invertir en calidad profesional y en calidez, implementando una planificación a largo plazo. Estamos llamados a formar personas que estén dispuestas a ponerse al servicio de la comunidad según el espíritu del Evangelio, según el llamado que nos hace el Papa y que nos ha hecho nuestro fundador San Antonio María Claret. De esta manera será posible que se componga un nuevo humanismo inspirado en el mensaje cristiano, pero dirigido a renovar toda la sociedad. Como familia claretiana nos comprometemos a entretejer los aspectos del pacto global a los que nos invita el Papa Francisco con los elementos de la espiritualidad claretiana, de manera que podamos aportar en la construcción de un modelo pedagógico claretiano que ayude a todos los colegios de la familia claretiana a fortalecer la evangelización y el camino educativo. De este modo, querida Cristina, nuestro modelo pedagógico promueve desde la experiencia de fe, educando personas integrales con valores y principios espirituales, éticos y ciudadanos, líderes emprendedores, con capacidad de transformar social, siguiendo el horizonte institucional en el cual se acepta, asume y proyecta la propuesta del niño, del joven, del hombre y de la comunidad, desde las enseñanzas de Jesús, inspirados por el carisma de San Antonio María Claret, que nos mueve a estar en lo más urgente, oportuno y eficaz. Nos comprometemos además con el desarrollo de un pensamiento crítico y propositivo a través de una propuesta educativa pedagógica alternativa y alterativa, respondiendo al análisis de la realidad, donde nuestra comunidad de aprendizaje asume con responsabilidad el liderazgo en la construcción de una sociedad más justa, más equitativa y más participativa. Respondemos a una espiritualidad profética, misionera, liberadora, transformadora, que está al servicio y en defensa de la vida. La espiritualidad hunde sus raíces en la presencia transformadora del Espíritu de Dios. Respondemos también como familia claretiana a la acción del Espíritu, al modo concreto de seguir a Jesús, expresado en la vocación y misión que hemos recibido generosamente de Dios a través de San Antonio María Claret. O sea, padre, que lo que usted nos está diciendo, ¿no?, y lo propone, en un enfoque y modelo pedagógico, ¿cómo sería? Bueno, eso quisiéramos, Cristina, naturalmente, pero ese es un camino que debemos hacer en familia para poder aportar todos a esa gran idea de construir un enfoque o un modelo pedagógico claretiano con todo lo que eso implica. Desde la educación se evangeliza la ciencia y a la cultura, poniéndola al servicio del hombre y de la comunidad. Por eso, un proceso educativo está destinado no a que los estudiantes sepan cosas, ojo que esto es muy importante, Cristina, sino a que sean gestores de sus procesos de desarrollo humano, con identidad y autonomía, apasionados por la vida y por el proyecto de Jesús, en un crecimiento en humanidad. Una praxis de pastoral educativa, una experiencia de dada desde la contemplación de Dios en la historia, desde los pueblos, iluminándola con la luz de la palabra, realizando la misión al estilo de Claret de los apóstoles, en misión compartida, como nos lo había dicho ya Fidelina, solamente así, en misión compartida, fortaleciendo procesos evangelizadores y humanizantes
puestos al servicio del desarrollo humano integral de las personas, la defensa de la vida, su dignificación, su sentido y su quehacer, de lo que nos hablaba la hermana Dulce cuando hacía referencia a la sensibilidad que tenía el Santo Padre y Claret por responder a la realidad. Donde hay un claretiano, una claretiana, un misionero, una misionera, allí hay una humanización, humanidad nueva, vida plena dignificada. Como dice el Evangelio y los textos a la luz de la palabra que tanto animaron a Claret, lo viejo ha pasado, mirá, llega algo nuevo. Nuestra acción educadora como acción liberadora de situaciones que atentan contra la vida, tales como esta pandemia del COVID que nos ha afectado tanto, el hambre, la corrupción, la injusticia, la globalización excluyente, el mal manejo de los medios de comunicación y de diversas formas de violencia, debe llevar a transformar las personas en sujetos activos y responsables de sí mismos y de otros como pueblo de Dios, manteniendo un diálogo constante con la cultura y tradiciones religiosas de nuestro pueblo. Estamos llamados a respetarnos, a valorarnos y a querernos. Partir de la realidad para hacer realidad el pacto global al que nos invita el Santo Padre. Es importante partir siempre de la realidad, porque de la permanente dialéctica entre el espíritu y la realidad surge la novedad y las líneas de una nueva evangelización. Los claretianos, las claretianas, todos los integrantes de la familia claretiana, inmersos en el mundo y en viva sintonía con la Iglesia, nos preguntamos continuamente cómo vivimos esa realidad y cómo captamos en ella la llamada del Espíritu para transformarla en buena noticia, nueva evangelización, itinerante y pobre, presto a acudir a las necesidades urgentes de la evangelización, donde se recalca el valor de lo comunitario, la necesidad de una construcción transformadora y local. En su autobiografía, el padre Claret transmite su experiencia de vida. De ella se toman algunos aportes importantes a la educación. Él vivió siempre volcado hacia el hombre, en el empeño de ayudarle a su plena perfección, y por esta razón recomendó insistentemente la enseñanza entre los medios más eficaces de apostolado. A esta tarea le prestó una atención preferente y constante, colocando incluso recursos económicos, su corazón e inteligencia, comprometiéndose a sus mejores colaboradores para que apoyaran su labor. El padre Claret fue polifacético, misionero, escritor, fundador, arzobispo, sobre todo, Cristina, maestro y educador. Se hallaba dispuesto a admitir los progresos educativos de su tiempo dentro de un humanismo espiritualista. Siente una intensa preocupación por la formación integral del hombre. Desea educar a cada persona para la cultura y para la vida. Anhela lograr una sociedad en paz, armónica y que progrese constantemente. A través de las enseñanzas de Claret, el papel del educador claretiano en la sociedad actual es idear, definir y hacer posible otro tipo de sociedad, más justa, fraterna, equitativa y digna, que genere cambios en la calidad de vida de las personas y de las comunidades, en una acción preferencial por los niños, los jóvenes, las familias, los empobrecidos, haciendo que la persona como ser integral en comunión con los otros sean sujetos de formación desde una visión cristiana. Eso es lo que quiere Claret. Eso es lo que queremos como familia claretiana y eso es lo que proponemos para unirnos al Pacto Educativo Global. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros panelistas que sin duda alguna nos dejan un significativo aprendizaje con sus intervenciones. Luego de lo que hemos expresado hoy, quisiera nos ayuden compartiendo a modo de conclusión sus apreciaciones finales. Hermana Dulce, ¿con qué pudieses concluir tu intervención? Precisamente lo importante que es para nosotros
el estar comprometidos con esta obra, con este llamado que nos hace el Santo Padre, el Papa Francisco, de ser constructores de una sociedad que se humanice y que la humanicemos nosotros mismos desde nuestro testimonio, de nuestra cercanía, desde el estar con el otro, desde su dolor, redimir ese dolor con nuestra propia vida y entregarnos como educadores a una plena y real liberación. Muchas gracias, hermana Dulce. Hermana Fidelina, ¿qué nos puedes compartir para concluir esta intervención? Una vez más, quiero recalcar de que el trabajo en conjunto, el trabajo compartido, es un trabajo fructífero, sobre todo en el campo de la educación, como estuvimos compartiendo de que todos debemos de aportar algo y comenzar desde la base, es decir, todos tenemos algo con qué construir la educación. Y por sobre todas las cosas, no hay que dejar en manos de gentes entendidos, en la que muchas veces caemos. Claro que sí, ellos nos pueden ayudar, pero todos tenemos esa capacidad, esa obligación de compartir nuestros talentos en este campo tan importante que es la educación. Muchas gracias, hermana Fidelina. Y bueno, por último, el padre Enrique, si nos puede compartir sus conclusiones en esta entrevista. Bueno, yo creo con firmeza que como familia claretiana estamos comprometidos con el pacto global al que nos ha invitado el Papa Francisco y que a la luz de los valores claretianos vamos a seguir trabajando por hacerlo realidad. Y por eso esas 6 claves que quisimos proponer para que podamos fortalecer el proceso de educación, de formación. Y bueno, yo espero que como familia podamos constituir un modelo pedagógico claretiano que nos ayude a humanizar cada vez más todas estas realidades de las que nos habla el Papa y Claret, y que podamos realmente trabajar por una educación de calidad, de calidez, y por hacer los cambios que la sociedad y el mundo tanto necesitan. Muchas gracias y agradecerles a nuestros panelistas y a todos por acompañarnos en nuestro programa Aprendiendo con Claret. Un gusto y hasta la próxima. Que Dios y María Santísima les bendiga. Gracias, Cristina, y gracias a todos. Por la Gracias. invitación. Misionero ideal, oh Claret,